Bienvenidos una vez más al curso de procesamiento del lenguaje natural. Hoy vamos a continuar con el tema modelado estadístico del lenguaje. Eh, el lenguaje, mejor dicho, ¿qué es el modelo del lenguaje, ¿no? Y cómo se puede llevar con técnicas estadísticas es lo que vamos a ver acá en esta clase. Vamos a iniciar con estos temas. Vamos a hablar de, por ejemplo, el uso de los n-gramas. Ya vamos a ver qué son n-gramas. Además, vamos a ver algunas limitaciones, porque esto es una aproximación estadística, y cómo se pueden solucionar con distintas técnicas de suavizado. Finalmente, se va a presentar pues, un modelo vectorial para representar el contenido de textos y para algunas aplicaciones específicas del PLN, el procesamiento en lenguaje natural. Entonces, ¿qué es, o en resumen, qué es este modelado estadístico del lenguaje? Es realmente asignar una probabilidad a una secuencia de palabras, ¿sí? Puede ser una palabra, puede ser una frase, pueden ser dos frases. Yo voy a asignar una probabilidad que es un parámetro estadístico a esta acción para la programación el procesamiento del lenguaje natural. Yo supongo para esto que el lenguaje es generado por un modelo probabilístico. ¿Qué tan probable es que venga una palabra si antes se dijo otra? ¿Cuál es la probabilidad de una frase como el perro ladra en un corpus, en un contexto? ¿Cómo lo utilizamos para todas estas aplicaciones, que es el autocompletado, corrección ortográfica, traducción automática? Ustedes lo han visto cuando están llenando un formulario o están escribiendo en Word si tienen el autocompletado o la corrección ortográfica activada. Es simplemente con la palabra que ustedes están ingresando, el algoritmo que está corriendo por probabilidades, va a escribir la palabra que mayor probabilidad tenga de aparecer en el siguiente orden, en el siguiente lugar. Para esto usamos los n-gramas, ¿sí? Los n-gramas es una secuencia de n elementos, palabras o caracteres, ¿sí? Son palabras o son caracteres. Y puede ser unigrama, por ejemplo, con el perro ladra. El unigrama es el perro y ladra. Estos son unigramas. Pueden ser bigramas, que es el perro ladra. Es decir, van dos palabras, son cadenas de dos palabras. O un trigrama, que son la cadena de tres palabras. Y así puedo obtener n gramas. La clase pasada hablamos de Markov.
que él tiene una probabilidad de cuál va a ser el siguiente estado. ¿Sí? En eso se basa esto de aquí, ¿no? Que es la probabilidad de una palabra depende solo del anterior, del n-1. Yo debo sacar la probabilidad de acuerdo a la anterior. ¿Qué tan probable es esta palabra si antes tengo esta? Esa es la forma de sacar la probabilidad. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Escasez de datos para grandes n. ¿Sí? Para cuando yo tengo un número, una cadena grande de información, cada vez que esa cadena se hace más grande, yo menos datos voy a tener para hacer el cálculo de probabilidad. Vamos a ver ejemplos de cálculos de probabilidad en unas diapositivas más adelante. Estamos ahora en toda la parte teórica para tener completamente claro. Entonces, el eneagrama va a depender de cómo yo lo defino, ¿no? Puede ser palabras, que es unigrama, bigrama, trigrama, etc. Bueno, aquí recalcamos, ¿sí? Es una secuencia de n palabras consecutivas en un texto o corpus. Corpus es un contenido de texto grande. El unigrama es una sola palabra. El bigrama, dos palabras. El trigrama, secuencia de tres palabras. Enegramas, yo llamo ya enegrama cuando n es mayor a 3, que es la secuencia de n palabras. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es de poner una probabilidad a que exista una palabra o una secuencia de palabras. ¿Para qué se usan estos enegramas? Para predecir la próxima palabra en una secuencia. En modelos de lenguaje estadísticos se estima la probabilidad de una palabra dada su contexto anterior. Depende de mi palabra anterior para calcular la probabilidad de la nueva palabra. Nuevamente, ¿no? Con esto uso el autocompletado, la traducción, la detección de errores, análisis de sentimientos también. Nuevamente, más ejemplos, unigramas, bigramas y trigramas. ¿Sí? La frase es, la inteligencia artificial avanza rápidamente. Yo les digo, quiero el unigrama, los unigramas de esa frase, tienen que separar con comas, ¿no? La inteligencia artificial avanza rápidamente. El bigrama, la inteligencia, y ustedes se dan cuenta que se repite la palabra anterior, excepto la del inicio, ¿no? Y excepto la del final, porque esto de aquí, digamos, es el espíritu de la probabilidad, porque yo digo, la inteligencia, cuando son bigramas, la siguiente, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque van las dos, las dos palabras siguientes, pero debe ir también el n-1. Artificial avanza, avanza rápidamente. Y el trigrama, pues, es todo. Es, bueno, si tiene más de tres palabras, es la inteligencia artificial, viene inteligencia artificial avanza, viene artificial avanza rápidamente. Siempre ver el n-1 en el siguiente porque en eso se basa la probabilidad. Pero para establecer esa probabilidad de la próxima palabra también presentan limitaciones en los enegramas. ¿Sí? Escalabilidad, ¿no? Lo que habíamos dicho, a medida que n aumenta, crece exponencialmente el número de combinaciones posibles sparse data, o sea, voy a tener más combinación. A medida que más grande es la cadena o la secuencia de palabras, voy a tener mucho más combinaciones de esas palabras.
Entonces no es tan conveniente que n sea tan grande. Periodo de contexto largo. Solo se consideran las n-1 palabras anteriores, ¿no? Como vimos en los ejemplos, yo considero solo la n-1, pero no considero la n-2. Entonces yo pierdo contexto ahí, porque así es el concepto del enegrama. Solamente viene el n y n-1. Y problemas con palabras nuevas, porque son poco frecuentes, ¿sí? Y aquí se crean técnicas de suavizado, ¿sí? Técnicas de suavizado son técnicas que hacen mejorar el modelo estadístico para que no tenga un error muy grande. ¿Cómo son las probabilidades? Bueno, como en estadística, ¿no? ¿Cómo calculo la probabilidad? Aquí tengo una cadena de probabilidades. Vamos a separar esto un poquito. Aquí, yo, ¿qué es lo que tengo? O quiero decir, la probabilidad de que W de palabra, de word en inglés, la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3 y la palabra N aparezcan en este orden. ¿Cuál es esa probabilidad de que exista esta secuencia de palabras? Entonces la calculo como la multiplicación de todas las probabilidades de cada palabra. La primera es cuál es la probabilidad de que esté en la palabra número 1, cuál es la palabra de que aparezca la palabra número 2 estando la número 1, y así voy a completar esta fórmula y voy a tener n multiplicaciones de acuerdo al el número de palabras que quiero calcular. Entonces al final pues voy a tener esto, ¿no? La probabilidad de que se dé Wn, siendo que tengo primero W de n-1, ¿no? Estimación de conteos es cuántas veces voy a tener esa palabra. Ya vamos a ver todos estos ejemplos. Y suavizado son técnicas para asignar probabilidad de eventos no vistos, que utilizo Laplace y Nernst. ¿Cómo evalúo? Por un método que se llama perplejidad, que es la métrica. Entonces, si yo tengo una perplejidad alta, el método no es bueno. Si es baja, es bueno. ¿Y cómo yo eh, represento el texto? Bueno, yo utilizo estas técnicas, que es la vectorización, que veremos en la próxima clase. Convertir textos a vectores numéricos para el procesamiento. Acuérdense que eh, tengo las variables categóricas, ¿no? Las nominales, que son características y no son números. Entonces tengo que convertir a números. Esa conversión a números se llama vectorización. Normalmente lo convierto en matrices. Dimensionalidad, nuevamente hablando de matrices. A mí no me conviene, a mí me conviene trabajar con matrices de poca dimensión para que no sea tan complejo. Y utilizo técnicas para reducirlas, que es el PCA y el TSNE. Nuevamente, matrices de concurrencia versus embeddings, diferencias y ventajas, y cómo está, hacia dónde está yendo esto, que es la evolución a transformers. ¿Qué es el PCA? Para reducir la dimensionalidad, ¿no?
Proyecta los datos a un nuevo espacio donde las direcciones principales o los componentes capturan la mayor varianza posible. Es decir, yo me centro en los componentes principales. Es una técnica lineal, esto es importante, produce dimensiones, mantiene la máxima cantidad de información, varianza, y es muy útil para el preprocesamiento y visualización. ¿Sí? Esto lo vimos algo, preprocesamiento estamos viendo, los estudiantes que están en aprendizaje automático, de qué estoy hablando, ¿no? Es preparar los datos para poder tener la mayor calidad de información posible. Ejemplo, reducir un vector de 300 dimensiones a 2 para visualizar embeddings de palabras. También lo hemos hecho en aprendizaje automático, reducir a 2 variables para ver cuál es la relación con promedio de una regresión lineal, por ejemplo. ¿Y qué es el TSNE? Es una técnica no lineal, ¿sí? Tenemos la lineal y no lineal. Reduce dimensiones enfocándose en preservar las relaciones locales entre puntos, o sea, la similaridad entre vectores cercanos. Se utiliza más para visualizar en 2 y 3D, ¿sí? Ya que ya no es lineal, esto es más complejo. Ideal para embeddings como Word, Globe, BERT. No es buena para la generalización, ¿no? O entrenamiento de modelos. Se utiliza solo para análisis o visualización. Es una técnica de suavizado que dice. Entonces, como conclusión a esta pequeña parte, a esta introducción, el procesamiento del lenguaje natural combina la lingüística, estadística e inteligencia artificial, como hemos visto. Vamos a representar correctamente el texto, es esencial para cualquier tarea. El modelo probabilístico permite generar y entender el texto automáticamente, sin probabilidades. Vamos a entender el texto o tal vez vamos a necesitar muchos más recursos, y hay nuevas técnicas que les llaman transformers, están evolucionando estos campos. Bien, vamos a ver ejemplos. Otro ejemplo. Ejemplo de secuencia, el perro negro es bonito. Entonces aquí tenemos algo que le llaman la regla de la cadena. ¿Qué es esto de aquí? Es la probabilidad, ¿sí?, de la palabra I hasta la n. ¿Qué significa? Que yo voy multiplicando la probabilidad de la palabra 1 por la probabilidad de la palabra 2 dado la 1 por la probabilidad de la palabra 3 dado la 1 y 2, etcétera. Y es una multiplicación de la probabilidad por la probabilidad menos 1, del K menos 1, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. El perro es bonito. Entonces, P de WN, el P de la WN dada W1 hasta la N menos 1, un ratito que están escribiendo. Ah, es perro bonito porque es WN la última, la N, ¿no? Dado que el perro negro es. El perro negro es.
¿Cuál es la probabilidad de que sea bonito si el enegrama, ¿no? El perro negro está antes? ¿Cómo calculo esto? Entonces yo lo calculo, puedo calcular, bueno, por ejemplo, si yo lo hago bigrama, digrama o enegrama. Obviamente tenemos que trabajar con la generalización, que es esta de aquí. Y lo que dice esta es que yo voy a tener que multiplicar todas las probabilidades. Si lo hago en bigrama, aquí lo que estoy haciendo es la probabilidad de que, dado bonito, la siguiente sea es. La anterior sea es. ¿Cuál es la probabilidad de que sea bonito dado que la anterior es es? ¿Por qué? Porque son bigramas. Este de aquí. Trigrama es el perro negro es bonito. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga bonito si primero es el negro es bonito? Entonces tengo que multiplicar la probabilidad de estas dos palabras. Con esa probabilidad, los problemas me la dan o yo lo calculo. Yo la puedo calcular de acuerdo a el corpus que me dan, ¿no? O la información o los datos que me dan, o el texto. Yo tengo un texto y puedo contabilizar las palabras y voy calculando las probabilidades de que aparezca una palabra siendo la anterior tal. Vamos a este ejemplo. Esto es en una frase en inglés. Esto significa inicio, este símbolo, y esto significa el fin de la línea, ¿no? I am Sam. Esta es la frase número 1. Sam I am, la frase número 2. I do not like green eggs and ham. La frase número 3. ¿Qué me están solicitando o qué quiero ver? Aquí, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el pronombre I dado el inicio de una frase? ¿Cuál es esta probabilidad? Entonces, ¿cómo yo la saco? Cuento cuántas veces ocurre esta secuencia. Inicio I. Veamos. Inicio I, aquí tengo 1. Inicio I, aquí tengo 2. Entonces aquí tengo 2 veces que se me producen este corpus. Inicio y el pronombre I en inglés. Y yo divido para la probabilidad de que tenga inicio de todo el corpus. ¿Cuántas veces hay? Hay 3 veces. 1, 2, 3. Por eso tengo este 3 aquí. Entonces, la probabilidad de que la palabra sea hay después de un inicio de frase es de 0.67. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que venga un fin de línea si antes hay la palabra some? Veamos. Entonces, ¿cuántas veces hay sun y fin de línea? Aquí tenemos verde color. Aquí tenemos 1 y nada más.
¿Cuál es la probabilidad de que aparezca san en todo el corpus? Aquí tenemos 1 y 2. Aquí tenemos 2. Entonces, la probabilidad de que venga un fin dado una sum primero es 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que venga san o esté san dado un inicio? Entonces veamos. Aquí tenemos recién 1. Voy a borrar esto de aquí ya, ponerlo más claro. Entonces, veamos este ejemplo. El inicio de Dosan tenemos solamente una vez. ¿Y cuántas veces tenemos inicios? 1, 2, 3. 3. Entonces es punto 33. ¿Cuál es la probabilidad de que venga San después de un AM? Entonces, ¿cuántas veces hay esta combinación? Sam y antes de Sam venga un AM. Solamente hay una. ¿Y cuántas veces hay AM? Tenemos 1 y 2. 2. Entonces, punto 5. La probabilidad de que venga un AM después de un I am, tenemos dos veces. Uno y 2. Aquí tenemos el 2. Y hay 1, 2 y 3. 3. Es punto 67. ¿Cuál es la probabilidad de que venga un do si antes está un I? Veamos cuántas secuencias hay de este tipo, ¿no? I do. Solamente hay uno. ¿Cuántas veces hay? La palabra hay, el pronombre hay 1, 2, 3. Entonces, punto 33. Entonces, así se calculan estas probabilidades, utilizando ya la regla de la cadena, ¿no? Lo que hago es contar la secuencia y contar el n-1 para así poder calcular la probabilidad. Y si me dicen a mí cuál es la probabilidad de que aparezca I do not like green eggs and ham con el inicio y el fin, yo tengo que comenzar a multiplicar todas las probabilidades de estos bigramas, ¿no? Como ya tengo calculado todo, aquí me faltan, creo, eggs and ham, pero yo la puedo calcular. Vamos a ver un ejemplo. Digo, ¿cuál es la probabilidad que aparezca toda esta frase? Entonces, el algoritmo lo va a saber porque trabaja con esto. Va a hacer después del conteo de las palabras, ya va a poder autocompletar o hacer correcciones ortográficas de acuerdo al corpus. Tenemos aquí un ejemplo de un ya texto más grande, no una frase. El texto en sí no lo tengo, pero tengo estas estadísticas ya. En el corpus, yo tengo que la palabra I se repite 2533 veces, la palabra want 927, la palabra to 2417, etc. Tengo ya un resumen del conteo de cada palabra en el corpus.
Esto es importante saber cuántas veces se repite porque es la que me ayuda a crear las probabilidades. Y adicionalmente tengo este dato, ¿no? Que significa la probabilidad de que venga un I después de un inicio y la probabilidad de que esté un final después de la palabra foot, que es el 0.25 y 0.68%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga want después de un I? Calculo la probabilidad de este bigrama sobre la probabilidad de n-1, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué es lo que hago aquí? Busco la que está aquí, por ejemplo, primero, eh, want, busco en columna, want, y después busco en fila, I. ¿Cuántas veces o cuántas veces tengo este corpus? La palabra one después de I, 827 veces. ¿Cuántas veces hay la palabra I? 2533. Entonces yo divido 827, que es el dato de aquí, lo tengo acá, para 2533, que es el dato que lo saco de aquí del corpus, obteniendo 0.33. En esta tabla de aquí abajo me lo muestra directamente, aquí ya lo calculó. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la palabra Chinese después de food? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de este diagrama, no? Que diga food Chinese, Chinese food. Entonces, tomo Chinese en la columna y busco donde tengo food. Está aquí. Una vez. ¿Cuántas veces se repite food? 1093. Entonces aquí está. 1 dividido para 1093. 0.009092, que aquí está tabulada también, la tengo acá. De aquí viene este de aquí, este cálculo de aquí. Entonces aquí en esta tabla ya están las probabilidades calculadas, como utilizando los contadores de acuerdo al, en este caso, bigrama que estoy utilizando, ¿no? La secuencia de dos palabras. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca? Entonces ustedes van a calcular cuál es la probabilidad de que tenga food y después Chinese, 82. ¿Cuál es la probabilidad que tenga lunch? Y antes want. ¿O cuál es la probabilidad de que tenga lunch y antes eat? Aquí lo calculo y este número lo divido para el número total de las palabras n-1.
¿Qué pasa cuando hablamos de una secuencia completa? La probabilidad de que aparezca toda la secuencia completa. I want to eat Chinese food, lunch spent. Dada esta tabla, yo tengo que calcular en este corpus cuál es la probabilidad de que se dé toda esta frase. Entonces aquí aplico la regla de la cadena y voy a comenzar a calcular y digo cuál es la probabilidad de que yo tenga esta secuencia. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar cada probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un I después de un inicio? Aquí lo dice el dato del problema 0.25. Entonces pongo 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un one después de un I? Entonces dice aquí, aquí tengo un one y aquí tengo un I. La probabilidad es 0.33. Aquí está 0.33. Luego, la probabilidad de tener un one Chinese. Entonces pongo Chinese y busco one. Es 0.0065. Está aquí. Luego, ¿cuál es la probabilidad de tener un food después de Chinese? Entonces busco food y Chinese es 0.52. Luego, la probabilidad de que tenga un fin, luego la palabra food. Ese dato me lo dan aquí, es 0.68. Si yo multiplico cada probabilidad, me da que la probabilidad de que tenga esa secuencia completa es esta secuencia nada más, ¿no? Sería aquí, I want Chinese food, aquí. Esta secuencia es la que se está calculando. Es de 0.00019. Puedo determinarlo sin utilizar esta tabla también, ¿no? Porque aquí tengo los conteos totales y aquí tengo los conteos parciales. Es lo mismo, aquí lo que hago es una división. Acá la da ya directamente. Tips importantes. La probabilidad va de 0 a 1. ¿Sí? No puede haber una probabilidad mayor que 1. Si les da mayor que 1, algo están haciendo mal, una división, algo. Eso es un tip importante. Siempre va de 0 a 1. No hay mayor que 1 en probabilidades. Tanto en cada una como en la total. Si no les da ese valor, pues ahí tienen algún problema. Entonces, yo como evalúo, ya tengo la probabilidad. Ahora, ¿cómo evalúo si estas palabras se van a dar o cómo evalúo este cálculo o el modelo? Eso es, ¿cómo evalúo el modelo que estoy aplicando acá? Que este de aquí es un modelo de n-gramas, ¿no?
¿Cómo yo puedo, porque tengo limitaciones como lo vi, cómo puedo decir, qué tan bien está, qué tan mal está? Utilizo algo que se llama la perplejidad. Es la evaluación del cálculo de las probabilidades que tengo. Es un concepto sencillo, lógico, que matemáticamente es el inverso de la probabilidad, pero a la n raíz, ¿no? Y n es el número de palabras que hay. Entonces, yo ya he sacado esta probabilidad. Esto de aquí, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esté Chinese después de un inicio? ¿Cuál es la probabilidad de que esté launch después de Chinese? ¿Y cuál es la probabilidad de que termine la frase con un launch? Cada una de estas tiene una probabilidad. Se la calcula, se saca el inverso y a eso la raíz de n, ¿no? En este caso es raíz a la cuarta. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo un número muy bajo aquí? O sea, un número, si este número se me aproxima a cero, esto es un número, va a salir un número muy grande. Por más que le saque la raíz, va a seguir siendo grande. Pero ¿sí? Si esto de aquí se aproxima a 1, es alta, o sea, son probabilidades más altas, esto de aquí se va a aproximar a 1 y tendría algo bastante estable. Entonces, si es muy alta, pues el modelo es malo. Si es similar a 1, el modelo es bueno. Es la forma, la métrica como evaluar estos cálculos de probabilidades en un corpus. Fíjense que esto de aquí va a depender mucho también del idioma, ¿no? Nosotros sabemos, eso no es ningún secreto, que el idioma inglés tiene una estructura y menos vocabulario que el español, ¿no? Yo el español por un verbo tengo que conjugarlo, en inglés pocas conjugaciones. Eh, van a tener tal vez más o mejor perplejidad los textos en inglés, por decirles algo, ¿no? Que en español, porque en español aumentan las probabilidades porque son más palabras que hay. Con más palabras puedo armar más frases que en inglés, un ejemplo solamente. Entonces, mientras menos vocabulario yo tengo, las probabilidades van a aumentar, mientras menos variedad yo tengo, pero eso no es la idea, ¿no? La idea es tener un corpus, un texto rico en ideas, en conocimientos, en palabras, y si yo quiero aplicar el procesamiento del lenguaje natural, pues tengo que utilizar estos métodos, estas herramientas para poder realizar aplicaciones como el autocompletado, la revisión ortográfica, el reconocimiento de voz, etc. ¿Tiene alguna pregunta?